Hola a todos, desde My Cyber Academy les doy la bienvenida a una nueva lección de programación en C#, en la cual estaremos viendo el uso de variables en C# y los principales tipos de datos que contiene este lenguaje. Una variable puede verse simplemente como un almacén de objetos de un determinado tipo al que se le da un cierto nombre y en la que se puede almacenar algún valor. Por tanto, para definir una variable solo hay que decir cuál será su nombre y cuál será el tipo de datos que se podrá almacenar, lo que se hace con la siguiente sintaxis. Ponemos el tipo de datos que almacenará la variable y a continuación el nombre de la misma. Más adelante podremos ver cuáles son los tipos de datos básicos incluidos en C#. Una variable puede ser definida dentro de una definición de clase. También puede definirse dentro de un método como variable local a él y también como parámetro local de los métodos. Esto lo veremos a continuación ya en el lenguaje C# dentro del Visual Studio. Como les estuve diciendo, para definir una variable debemos poner el tipo de datos que admitirá y a continuación el nombre. Podemos declarar tres variables diciendo int x, int y e int z. Aquí ¿qué hacemos? Declaramos tres variables que admitirán valores enteros llamadas x, y z dentro de la clase programa. La segunda variante que tenemos es declararla dentro de un método, como por ejemplo aquí, dentro de este método, podemos declarar una variable string apellido, diciendo que esta variable llamada apellido almacenará solo cadena de caracteres. Y la última variante es declararla como parámetro de los métodos, como por ejemplo podemos decir doble peso, que no es más que un parámetro del método llamado precisamente mi método. Estos tipos de variables se usan generalmente cuando queremos almacenar algún valor que no sabemos de antemano que nos lo deben entrar, que el usuario debe entrarlo. A estos valores se le denominan parámetros de método y son declarados dentro de los paréntesis que van a continuación del nombre del método. Con la sintaxis de definición de variables que hemos visto, estamos solamente declarando variables, pero estas no almacenan ningún valor. C# también proporciona una sintaxis muy sencilla con la que podremos asignar un valor a una variable en el mismo momento en que se define. Para ello se le ha de definir usando la siguiente sintaxis. Como les dije, debemos poner el tipo de datos que almacenará la variable, el nombre, seguido del operador de igualdad y ya por último el valor que le daremos a la variable. Aquí podemos decir que x va a tener como valor inicial 25, y va a tener un valor inicial de menos 58 y z tendrá un valor inicial de 150. Ahora, apellido lo declaramos y a continuación le decimos que el apellido va a ser Rodríguez y de esta forma hemos declarado variables ya con valores iniciales. Esto es muy útil, lo veremos en muchos ejemplos a medida que avanza la serie básica. A continuación les voy a explicar dos elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de definir variables, como por ejemplo que no se puede tener dos variables con el mismo nombre dentro de una misma definición, ya sea dentro de una clase o dentro de un método. Por ejemplo, si en este método declaramos más abajo una variable de tipo doble llamada también apellido igual a 10.0, Visual Studio nos dice que existe un error y es el siguiente, que la variable apellido ya está definida anteriormente en este método. Ahora, muy importante, que es el otro elemento que les quería explicar, que C# es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si por ejemplo aquí definimos la variable apellido, pero en vez de iniciar con minúscula lo ponemos con mayúscula, ya el error desaparece. Porque para C# apellido con mayúscula y con minúscula son términos totalmente diferentes. Este es un elemento que debemos tener en cuenta porque nos será de mucha ayuda a la hora de declarar variables. Como les dije anteriormente, ahora estaremos profundizando en los tipos de datos que admite una variable. Bueno, el tipo de datos de una variable nos va a decir qué tipo de valor va a poder almacenar esa variable. Por ejemplo, si en la siguiente declaración tenemos una variable de tipo string llamada segundo apellido, estamos diciendo que esta variable solamente podrá almacenar una cadena de caracteres encerrada entre comilla doble. Por ejemplo, el segundo apellido puede ser Fernández
Y con esto hemos declarado una variable llamada segundo apellido con el valor Fernández. Pero un error muy común puede ser el siguiente: definir una variable string nombre es igual a 55. Sechar nos dice que ha ocurrido un error puesto que no se puede convertir de entero a string. O sea que aquí adentro, dentro de lo que le vamos a asignar al nombre, solo puede haber valores dentro de comillas dobles. Bueno, y a continuación veremos cuáles son los tipos de datos básicos y más usados dentro del lenguaje C#. Bueno, dentro de los tipos básicos más usados se encuentra el sbyte, el int, el uint, el long, el ulong, el float, el doble y el decimal. Por ejemplo, el int podemos almacenar enteros desde este valor mínimo a este valor máximo. Con el uint podemos almacenar valores enteros pero sin signo. Así como también el doble para almacenar números con coma, y el ulong, que podemos almacenar enteros largos pero sin signo. Existen otro tipo de datos como el bool, que se usa para los valores lógicos cuando necesitamos almacenar valores que solamente va a tener o verdadero o falso, o en inglés true o false. Está el tipo de datos char, que es para almacenar solamente caracteres, el tipo de datos string, que como lo vimos anteriormente es para almacenar cadenas de caracteres, y el tipo de datos objeto, con el cual podemos almacenar cualquier valor. Con este tipo de datos podemos almacenar ya sea entero, string, char, y todos los tipos que hemos visto anteriormente. Bueno, hasta aquí esta lección de variables y tipos de datos. Espero verlo en el próximo tutorial y no deje de suscribirse. Hasta la próxima.